Lo vamos a ver con esto, una presentación, porque es un resumen como lo más importante. A ver, capacitaciones, Cisco, capacitaciones, Python. Dictionary. Recuerden, tienen que leer igual el capítulo. Yo lo que hago es un resumen, por si no, no avanzamos nunca. Entonces, ¿qué es un diccionario? Bueno, para ustedes en la vida real, ¿qué es un diccionario? Sí, pero ¿qué? El significado de una palabra. O si es un diccionario inglés-español, por ejemplo, ¿qué sería? Ok, entonces como les veía diciendo, el diccionario es una estructura en el cual, como ustedes me dijeron que un diccionario es una palabra con un significado. Pues tenemos una llave, vamos a tener esos conceptos, llave y valor. Por ejemplo, en un diccionario español-inglés tenemos cómo se escribe en español, cómo se escribe en inglés. Pues, un diccionario, por ejemplo, vamos a crear este que se llama DIC. Se hacen con llaves. Entonces yo primero pongo la llave, ¿verdad, Celeste, Alison? Yo primero pongo la llave y después el valor que va a tener. Entonces, por ejemplo, voy a hacer personas, voy a tener a Juan. Juan va a tener 15 años, coma. Pedro va a tener 18 años y Miguel va a tener 23 años. Ahí está. Entonces, vean, los que están en verde es la llave, la parte de la izquierda de la llave y la parte derecha es el valor. ¿Ah? No. Solo pone ahí, él automáticamente reconoce. Si solo pone, obviamente, sin paréntesis, sin comillas, ya sabe que es integer. Si le pone así, ya sabe que es float. Y si le ponen texto, ya sabe que es string. ¿Ah? Ah, no, no, yo le puedo poner aquí edades. Es para usted saber que es un diccionario y la estructura que le estoy metiendo. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí print edades, entonces él me va a imprimir toda la información que está dentro del diccionario, ¿vieron? Pero sí es muy importante tener estos conceptos. El ítem, bueno, más bien es el elemento de la izquierda se llama llave o clave. El de la derecha se llama valor. Y la unión de los dos se llama ítem. Ok, entonces vean chicos, esto que vendría siendo entonces, la llave. Esto es, y esto es un ítem. Ok, ahí estamos bien. Ok, entonces para definir un diccionario se encierra el listado de valores entre llaves. Las parejas key y value se separan por comas y el key y el value se separan con dos puntos. Ok, ¿qué quiere decir? Que una llave y un valor siempre están asignados por dos puntos. Es por decirle que esta llave va a valer esto, esta llave va a valer esto. Pero cada vez que yo quiero poner más ítems, los voy separando por medio de una coma. Un ejemplo, por ejemplo, de un diccionario con diferente valor puede ser este, ¿ves? Portero, Navas, delantero, Ruiz, defensa, Watson, y ahí sucesivamente lo voy creando. No, pero ahí en el ejemplo, era John Jairo Ruiz. Ok. Ahora bien, por ejemplo, si yo quiero imprimir el valor de un elemento dentro del diccionario, yo hago lo siguiente. Yo abro paréntesis cuadrados y ves que me aparecen todos los valores que están dentro, todas las llaves que están dentro del diccionario. Entonces, si yo pongo
Miguel, imprimo edades, lo que me va a imprimir es 23. Es el valor que tiene Miguel en esa parte. Si, por ejemplo, yo imprimo edades, punto, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, punto kiss. Entonces, para imprimir el contenido de un diccionario podemos utilizar varias formas. Podemos imprimirlo directamente, todo el diccionario, imprimir solo el valor y o recorrerlo por medio de for, igual que las listas, recorrerlo por medio de un for. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Entonces, ¿cómo podemos imprimir contenido de un diccionario? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, fórmula número uno, directamente, con un print. Entonces, puedo hacer el que ya yo hice aquí, imprimir edades, imprime todo el diccionario. Si yo hago esto, por ejemplo, edades.keys, así, solo imprimo las llaves. Véanlo aquí, les imprimo con edades, imprimo todo el diccionario. Punto keys, ves que me aparece did keys y aparece Juan, Pedro y Miguel, todos los que está ahí dentro. Pero viene como sucio, ¿ves? Viene como con un formato. ¿Ves que dice this keys? Aquí, dick keys. No, para quitarlo tengo que hacerlo, ya les voy a hacer. Y también si quiero imprimir los valores, se pone punto values. Los valores es por medio de eso. Y imprimir un valor en específico, recuerden que es así. Imprimir un valor en específico, entonces aquí yo imprimo el valor de Juan y aquí cuánto me tiene que dar en esto, si lo imprimo. 15, ¿verdad? Imprimo las keys, me imprime Juan, Pedro y Miguel. Y pongo los values que me imprime. Muy bien. Ahí vamos a ver si es cierto. Y aquí está, véalo. Pero con ese formato, ¿verdad? Él tiene un formato diferente. Bueno, igual, esto es igual a las listas, que si yo les pongo aquí un asterisco, acá, y un asterisco acá, me las tira pegadas. Me equivoco. Ahí está, ¿vio? Ya no tiene ese formato, ahí están, pero ya no me las separa. Ok. Si yo quisiera ya tener como una mejor manipulación de esos datos dentro del diccionario, entonces yo puedo utilizar un for. Entonces, por ejemplo, for x y yo le pongo así de la siguiente manera, ¿verdad? In edades. O sea, entonces ya no estoy usando un range. ¿Ves ahí? Estoy diciendo, X va a estar dentro de edades. Va a recorrer cada uno de los elementos que están ahí dentro. Y yo le pongo aquí print X. Si yo hago esto nada más, vamos a dormir esto para que no me esté imprimiendo. Control C. Y esta es la forma número 2, que es por medio de un for. Si yo imprimo esto, él me está imprimiendo solo las llaves. Este tipo de for solo me imprime las llaves. Okay. Si yo le pongo edades. O también, si le pongo edades punto keys, también solo me imprime las llaves. Cualquiera de los dos. ¿Para qué me sirve esto? Y que yo puedo adornar, ¿verdad? Cada uno de ellos y ya acomodarlo como yo quisiera, en un texto separado, con puntos y comas y demás. Si yo quiero imprimir solo los valores, entonces yo le pongo for x in edades punto values.
¿sí? Y yo pongo print, solo imprime valores. Aquí está. Voy a poner así, por ejemplo, valor, dos, coma, y aquí lo voy a poner entre comillas. Ahí está. Solo imprime valores. Yo lo corro aquí, por ejemplo. ¿Ves? Valor 15, valor 18 y valor 23. Si yo quiero imprimir las dos cosas, tanto el valor como la llave, entonces utilizo el ítems, pero tengo que utilizar dos variables. X representa la llave y Y representa los valores. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, por llave y valor en edades y yo le hago aquí así. Print. Entonces yo le pongo aquí, por ejemplo, el valor es, lo puedo hacer con una función f aquí, f. El ítem tiene, abro paréntesis, llave, dos puntos, valor. Sí. No dice mal, es así. Llave, dos puntos, valor. Así. Entonces, si yo hago eso, ves que ahora aparecen los dos juntos, ¿ves? El ítem tiene a Juan con 15, Pedro con eso. Entonces ya yo puedo modificar aquí más bien que no me tire así, es decir, tiene a llave una edad de valor. Entonces ya ves que con esa forma, con el for, ya yo puedo manipular mejor, ¿ves? El ítem tiene a Juan con una de 15, a Pedro con una de 18 y a Miguel con una de 23. Ahí está. Esas son las formas de que yo puedo recorrer cada uno de los elementos dentro de un dictionary. Ok, lo otro también que yo puedo es imprimir. Puedo imprimir cuál es el largo de un diccionario. Entonces yo puedo imprint, por ejemplo, y le pongo la función len y le pongo aquí el diccionario de edades. Entonces, ¿qué me va a imprimir ahí? ¿Cuántos ítems tengo yo acá? Entonces, lo que me va a imprimir es la cantidad de ítems que están presentes en el diccionario. Ok, y lo otro que yo puedo hacer en un diccionario es hacerle preguntas si algo está dentro del diccionario. De la siguiente manera, ya voy a hacerlo aquí. Dios mío. Voy a dormir este diccionario. Voy a hacer otro ejemplo aquí más abajito. Vamos a ponerle aquí, preguntar a diccionario. Y vamos a hacer este ejemplo para que lo entienda mejor. Vamos a hacer una lista de usuarios que están en un sistema en específico. Y aquí yo tengo, por ejemplo, el nombre de usuario de U01. Y aquí está mi contraseña. Mi contraseña es password 123. Aquí tenemos otro usuario que sería Monster. Un usuario ahí que use para jugar. Dígame uno, ¿cuál usa usted? O Kevin, no sé cuál usuario usa. ¿Cómo? Sombra silenciosa, oiga. Sombra silenciosa.
Contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Sombra silenciosa. Otro usuario, vamos a ver otro. Jevdy, ¿cuál es usted? Jevdy 277. Y la contraseña es password. Vamos a ponerle una que se usa mucho. I love you. Una de las más usadas. Ahí tengo ya 3 usuarios. Entonces, yo puedo hacer, bueno, y vamos a ver primero cómo le puedo hacer preguntas y cómo puedo actualizar y eliminar datos dentro de un diccionario. Para hacerle preguntas es muy sencillo. Yo le puedo decir, por ejemplo, a Python. Yo le puedo decir, voy a ponerle aquí, user es igual a input. Y le voy a poner aquí, digite un usuario para saber si está en la base de datos. En la base de datos. ¿Ok? Entonces yo le hago un if. Si el usuario que yo digité está, yo pongo in usuarios, entonces devuélveme con un print, el usuario existe en la base de datos. Si no, el usuario no existe en la base de datos. Ahí está. Entonces vea qué fácil. Con el in, él automáticamente me busca en cada uno de los elementos que están dentro del diccionario para ver si está presente o no. Entonces vamos a ver, pues lo corremos y me dice, digite un usuario para saber si está en la base de datos. Pues vamos a poner gato volador 5678. El usuario no existe en la base de datos. ¿Ves? Ese no está presente. Pero si yo vuelvo a correr esto y pongo sombra silenciosa, dice que el usuario existe en la base de datos. ¿Vieron? Entonces yo puedo tener un diccionario súper grande con un montón de ítems y yo con un if le pongo in usuarios, él ya me va a consultar esa parte del usuario. ¿Para qué me podría servir esto? Como por ejemplo para hacer un login. Pero ahorita lo voy a hacer después del recreo, porque no me va a alcanzar. Otra aplicación que podríamos hacer aquí, por ejemplo, bueno, ya vimos que podemos buscar dentro del diccionario con el in, es utilizarlo para hacer un login. ¿Sabe qué es un login, verdad? Es cuando usted pone su usuario y contraseña y si hacen match, entra, si no, no. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí lo siguiente. Ajá. Sí, el valor que tiene ese usuario, bueno, en usuarios, paréntesis, es igual al user que yo puse, es igual a password. Vamos a crear otra variable. Vamos a crear una variable que se llame pass input. No, no puedo poner pass, es password. Porque pass es una palabra reservada. Entonces, digite su contraseña. Ok, vean. Digite su usuario. Vean esto aquí lo que acabo de hacer. Entonces, ahora estoy utilizando los diccionarios, pero primero para saber si el usuario que yo digité está en la base de datos, entonces siga con la contraseña. Y después dije,
Si el valor que tiene ese usuario dentro del diccionario es igual a la contraseña que yo digité, entonces diga que ya entré al sistema. Si no, que la contraseña es incorrecta. Y si el usuario no está dentro, entonces que el usuario no existe en la base de datos. Entonces ya con eso ya acabamos de hacer un login. Obviamente, este no es un login funcional para lo que ocupamos porque las contraseñas están en texto plano, ¿verdad? Las podemos ver. Pero es un ejemplo. Entonces acá, por ejemplo, vamos a correrlo. Digite su usuario, entonces le pongo dbubu01. La contraseña es password123. Entonces ahí ya está, bienvenido. ¿Ves? Pero si yo pusiera, por ejemplo, dbubu01 y contraseña pongo 12345, ¿me entra o no? No me entra porque dice contraseña incorrecta. Porque a pesar de que el valor está dentro del diccionario, no corresponde la llave, ¿verdad? Solo él tiene este y él tiene este. Entonces, esto fue lo que yo hice con eso. ¿Ves? Aquí lo que hago es consultar el usuario y con esto yo hago consultar la contraseña. Voy a ponerle contraseña porque tengo el teclado en inglés. Ahí es. ¿Ves? Entonces ya con eso, de ahí es un login. Sí, de sencillo con un diccionario. Ok, otras opciones que yo puedo poner. Ok, entonces les comentaba que con los diccionarios también yo puedo, esos sí son mutables. ¿Qué quiere decir mutables? Que se puede modificar el contenido dentro del mismo. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer diferentes opciones como actualizar o eliminar un dato dentro del diccionario. Entonces, por ejemplo, si yo quiero actualizar un dato, por ejemplo, la contraseña. Después de esto, me aparece una opción que diga input y le voy a poner. ¿Desea actualizar la contraseña? Entonces yo le voy a poner que sí. Entonces hago otro y si la opción que yo puse es igual a sí, y voy a poner esto para no fallar nunca. OP es igual punto lower. ¿Qué significaba esto, Celeste? Que estoy convirtiendo lo que yo dijiste en celeste, no celestes. Bueno, no me contestó nunca. Ok, entonces para sustituir el valor, lo que hacemos es lo siguiente, nada más. Entonces ya sabemos cuál fue el usuario que nosotros pusimos, que es DU01, fue el que yo dijiste. Entonces yo pongo, así de fácil se actualiza un valor. Pongo el diccionario que se llama usuarios, el valor que yo quiero actualizar, que en este caso lo tengo en esta variable en user, recuerdan, que yo lo pedí aquí arriba. Va a ser igual a, vamos a crear una nueva contraseña, se llama la variable. Vamos a ponerle input y le decimos digite la nueva contraseña. ¿Ok? Entonces, ahora la contraseña bueno, cualquiera que yo ponga acá y que entre al sistema, la voy a cambiar por la que voy a digitar ahí. Y vamos a imprimir usuarios, por ejemplo. Entonces vamos a ver si es cierto que sirve. Esto es entonces para actualizar. En otras palabras, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo esto mismo. Estoy poniendo que en el diccionario usuarios, el valor que se llama dbu01, ahora la contraseña va a ser la que yo quiera poner nueva. Diego. Ahí está. Esto mismo es esto de abajo, nada más que los tengo en variables los valores, ¿verdad? Es lo mismo. Voy a dejarla ahí para que
Sepan que es lo mismo que estoy haciendo. Ah, es que nueva contraseña. Es una variable que creé que entonces dijiste la nueva contraseña aquí, la que voy a cambiar. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que dice en el sistema? Que si, bueno, primero, si el usuario y la contraseña hacen match, entro al sistema. Bienvenido. Ay, mire, esto lo puse donde no era. Esto aquí. Aquí es. Ahora sí, ¿desea actualizar la contraseña? Si puse que sí, entonces digito la nueva y me la cambia. Y al final del sistema la voy a imprimir de nuevo para ver si es cierto que se cambió. Vamos a probarlo. Sí, aquí la puse. Input. ¿Eso? Entonces, usuario, vamos a poner a Yeudi 277. ¿Cuál es su contraseña? I love you. Listo, ya está en el sistema. La contraseña es muy mala, entonces dice, ¿desea actualizar la contraseña? Sí, la deseo actualizar. Entonces, ¿cuál va a ser la nueva contraseña? Va a ser Cisco. No sé. Sí. Ok. Y le damos Enter. Y ahora vean cómo se guardó una base de datos. Yeoli, la contraseña, ahora es Cisco 1. ¿Vieron? Pero cómo actualicé. Es actualicé. Ya está, en el driver acá. Apenas termino yo, ya eso está ahí. Evidencias. Sí, pero ahorita falta. Ya les... Ah, dice, le pongo que no, él termina el programa nada más. Se cierra. Ok, la otra cosa que podemos también es eliminar un usuario. ¿Cómo se elimina un usuario? Igual que se eliminan en las listas. ¿Qué utilizamos? En listas utilizamos dos, el remove, el pop y el del. Aquí se utiliza con el del. Entonces pongo del, pongo el diccionario y qué elemento quiero eliminar. Entonces, por ejemplo, DU01 y vuelvo a imprimir el diccionario. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Entonces vamos a hacer aquí, por ejemplo, usuario DU01. Contraseña era password 123. Listo, estoy. ¿Desactualizar la contraseña? No. Y algo pasó y me borró el usuario. Entonces vean lo que pasó aquí. Ahora solo tengo guardado en el diccionario sombra silenciosa y Yeudi 277. ¿Vieron? Nada más tengo eso. Entonces, esa es la forma de actualizar y eso. Igual ahorita vamos a ver en una práctica que yo les hice, vienen dos elementos que los van a investigar como el que investigaron la vez pasada con el Zoom y el Max, ¿se recuerdan? En las listas. Ahí les puse yo uno también para que investiguen. Ok, otra cosa que podemos hacer con las listas, con los diccionarios, por eso les dije que hoy veamos bastante, es que podemos hacer diccionarios anidados. ¿Qué quiere decir diccionarios anidados? Son diccionarios en que una clave va a representar muchos datos de otra. Es como eso, vean aquí. Los diccionarios anidados permiten almacenar varios diccionarios dentro de uno principal. Entonces son como subdiccionarios dentro de uno grande. ¿Cómo funcionan? De la siguiente manera. Resulta que yo quiero hacer un diccionario para guardar información de estudiantes. Entonces, voy a crear un diccionario que se llame estudiantes. Ok, estudiantes va a ser igual. Entonces, el primer valor se va a llamar estudiante 1. Y va a tener los siguientes valores. Ya les voy a meter los subvalores. Entonces, vean la estructura que tiene. Es el nombre de la clave, 2 puntos, y los otros datos que yo le quiero meter a ese mismo elemento o a esa misma llave. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner aquí. Ok, voy a tener un elemento que se llame nombre. Pero lo estoy haciendo mal. Lo hice mal. Es así, perdón. Así. Acá. Y ahora sí. Voy a tener un elemento que se llame nombre y va a tener un valor. Entonces, el primer estudiante le puedo poner que se llame Diego.
va a tener lugar, ciudad, vamos a ver, edad, lo que acabo de cumplir, 20. Es donde vivo, dirección, y le vamos a poner Pérez Celedón, PZ, actual. Ok, y vean, ves entonces, esta es la llave y tiene como subelementos. Tiene un subelemento nombre, un subelemento edad y un subelemento dirección. Ahora yo le doy coma y puedo crear otro estudiante. Yo, por ejemplo, voy a crear estudiante 2 y vuelvo a hacer el mismo toque. Así ves. Qué fácil. Copio esto. Esto es como simular una base de datos. Ya cuando ustedes vean bases de datos van a ver. Ok, entonces vea que aquí ya tenemos otro estudiante. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle Melanie. Edad 16. 18 es que tiene. Parece que tiene como 25 ya. ¿Y dónde es que vive usted en San Blas? Ah, no, ya en Peña, es que se me olvidó. Igual es en un alto. En su edad pone 20. Porque acabo de cumplir 20 yo. Pues también lo olvidas, ¿no? Cumplí algo, pero parezco de 20. Ah, como 10. Como hace 10 años. Ok, entonces vean, para imprimir un valor, bueno, si por ejemplo, si yo imprimo todo el diccionario, obviamente me va a salir toda la información. Bueno, acá, de los dos elementos, ¿ves? Del estudiante 1, del estudiante 2. Si yo quiero ya seleccionar algo en específico, lo hago de la siguiente manera. Por ejemplo, yo quiero que mi prima del diccionario 1, que es de estudiante 1, me seleccione, por ejemplo, el nombre. Así ves. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que él me va a imprimir Diego. ¿Ves? Imprime Diego. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Entonces, si quiero que me imprima más elementos de ese estudiante, entonces yo pongo aquí más elementos. Aquí ahora pongo, por ejemplo, dirección. Yo le doy esto aquí. Pero ahí lo puse mal. No solo me deja uno. Elemento. Así es. Tenía que hacerlo en otra parte. Ahí está. ¿Ves? Entonces ahí es como yo puedo tener un diccionario anidado. Las diferentes formas que yo puedo hacer. Y también, por ejemplo, de dos diccionarios aparte. Aquí está. Entonces, este diccionario y este diccionario los uno de esta manera. Entonces, ya cuando yo imprima, va a estar todo uniendo. Y eso es lo relacionado a diccionarios. Ya vimos 3 de 4. Falta uno más. Sí, aquí estoy grabando. Voy a